Entonces hacer una pasadita muy rapidita, que nos sirva también para ubicarnos en la geografía. Hablamos de las características del terreno, ¿sí? Destacamos la región donde se encontraba alojado Jacob con sus hijos y cómo ellos fueron a pastorear más hacia el norte, cerca de la ciudad de Siquem, y de allí siguieron hacia el norte, adyacente a toda esta región que pintamos de verde, que es el valle de Jezreel, una gran región que tiene diferentes subregiones, y puntualmente la Biblia nos habla del valle de Dotán, donde estaban ellos ahí, y cómo luego de llevar cautivo los madianitas a José, fueron probablemente por la costa. Hablamos de esta ciudad como una de las más antiguas de la Biblia que aparecen, la ciudad de Siquem, que también tiene otros nombres, y que esta ciudad se encuentra emplazada dentro de una región conocida como la región de Samaria, donde hay otras ciudades también. Otra ciudad importante es la ciudad de Samaria o Shomron, que está ubicada un poquito más al norte. Siquem estaría en el centro de esta región, y hablamos de sus límites: el mar hacia el este, el valle del Jordán, que es este de acá, que es como una quebrada, ¿no es cierto? Hablamos de todo este cordón montañoso, esta región montañosa del norte, el Monte Carmelo, que ya explicamos que es un cinturón montañoso muy importante y protagonista de muchas historias importantes, y los valles, los wadi o los nahal, que se forman entre los cordones montañosos, que en épocas de lluvia contienen agua, ¿no? Son ríos, y después se transforman simplemente en vados o pasajes. La región de Efraín o de Samaria o la región montañosa de Israel son todos nombres para esta región central, y cómo estuvieron distribuidas las 12 tribus en todo el territorio de Israel, y fundamentalmente Efraín y Manasés en esta zona central de la que hemos estudiado. Aquí otra foto donde vemos la ciudad de Siquem o Shechem, y dos montes importantes, el monte Ebal y el monte Gerizim, a los lados de la ciudad de Siquem. Y aquí la ciudad de Samaria más hacia el norte. Esta es una foto tomada del norte hacia el sur. Hablamos de las características de la roca de toda esa zona del Mediterráneo: una piedra caliza que se puede excavar, que el agua excava túneles y que también la gente excava para vivir, las vertientes, ¿no?, que esto puede generar, zona de cultivos, una zona muy protagónica en la historia de Israel, sobre todo en la historia de los líderes, desde Josué, pasando por Débora, el mismo Samuel, y algunos reyes, especialmente Jeroboam. Las ciudades más importantes: Betel, Silo, Siquem, Tirsa y Samaria más hacia el norte. Y este mapita está en real de cada uno de esos lugares. Nuevamente la ciudad de Siquem, llamada actualmente Nablus, que es un nombre árabe, su nombre original Shechem. También podría llamarse, o podría estar aquí en esta región, la región de Sicar. Aquí vemos esta escena que se nos describe en Josué, donde estaba todo el pueblo distribuido a ambos lados del monte Ebal y Gerizim, y se hizo la lectura de la ley. Dijimos que este lugar, sobre todo el monte Gerizim, fue acuñado para transformarse en un lugar de adoración, un monte, un centro de adoración en competencia a lo que era la ciudad de Jerusalén, y eso estuvo ocasionado por todo el deterioro que sufrió el pueblo de Israel con sus líderes, ¿no? El pueblo, la nación, no solo se dividió políticamente, sino que también terminó dividiéndose
religiosamente y fue contaminada con la llegada de la idolatría y sobre todo la invasión de los imperios de alrededor. Y habíamos dicho que toda esta región de Samaria terminó habitándose por los extranjeros, conocidos como los Cuti, porque muchos venían de un lugar llamado Cuti, más el residuo que quedó de las 10 tribus del norte de Israel. Y entre ambos se constituyó una nueva religión que tenía un gran contenido de lo que Israel había recibido por mano de Moisés, pero con algunas influencias extranjeras. Y una de las grandes diferencias tiene que ver con tomar ese monte Gerizim como el centro de su adoración. Habíamos hablado de cómo fue la invasión del imperio asirio en toda esta región y cómo toda la idolatría había invadido esa zona, vestigios de idolatría que hasta el día de hoy siguen estando presentes en algunos tipos de estructuras, esculturas, íconos que hasta el día de hoy no son muy familiares, como los obeliscos. Acá nuevamente una relación entre lo que es Jerusalén con Nablus o Siquem y un poquito más al norte la ciudad de Samaria, y en esta zona es donde Jesús tuvo su encuentro con la mujer samaritana. Volviendo a la historia de José, un posible pozo de reserva tipo cisterna vacía donde él fue colocado, a diferencia de los otros pozos de agua que en realidad eran excavaciones para llegar a las vertientes o a las corrientes subterráneas. Dentro del valle de Jezreel habíamos hablado del el valle de Megiddo, o Megiddo, que luego fue, por las traducciones de los idiomas, llamándose Armagedón y Armagedón en castellano. Es el mismo lugar y es este lugar de acá. El recorrido que pudieron haber hecho los ismaelitas, que terminaron llevando como esclavo a José, probablemente venían, acá tengo una foto de esta zona, acá está el río Jordán, de la zona este, toda la región de Galaad, caracterizada por algunas especias de muy alto valor, y bueno, un recorrido de los comerciantes pasando por los lugares más importantes, los asentamientos de las personas, el valle de Dotán, y después yendo a Egipto a comerciar. Dijimos que cuando Israel salió de la cautividad, una de las cosas que hicieron fue traer los huesos de José y fueron sepultados nuevamente en Siquem, en esa ciudad, junto a los restos de sus padres, ¿no es cierto? Y el otro día estuve viendo, no me acuerdo qué comentario, qué entrevista, y contaban cómo esta zona estuvo originalmente bajo territorio israelita, y ni bien fue conquistada, fue entregado al dominio palestino, a las pocas horas fue saqueada. Estas son fotos de ese saqueo de la tumba, profanada, mejor dicho, que tiene que haber sido allá por, bueno, la década del 90. Muy bien, hasta aquí repaso fugaz, y ahora sí vamos a lo que nos propusimos hoy, navegar un poquito por la tierra de Egipto, ¿sí? Bueno, se ve bien, se escucha bien, estamos bien, ¿no es cierto? Cualquier cosa, por favor, me avisan. Me quiero asegurar que se esté grabando, creo que sí, pero por las dudas miro, estamos grabando, está todo ok. Bien. Bueno, nuestra clase de hoy va a ser una primer parte de una narración que tiene que ver con el Éxodo, la salida de Israel de Egipto hasta su llegada a la tierra prometida. La historia del Éxodo, que incluiría la esclavitud, el escape, el cruce del Mar Rojo,
la estancia en el monte Sinaí, la entrada a la tierra prometida, es el relato fundacional y central de la Biblia hebrea, y forma parte como de la columna vertebral en cuanto a lo que es la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Es mucho más que una simple narrativa, y ocupa un alto porcentaje de los relatos, ¿sí? De los 5 primeros libros de Moisés, gran parte del relato gira alrededor del Éxodo. Y fuera de la Torá, fuera de los libros de Moisés, es el evento al cual se hace referencia constantemente, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Junto con la creación, la historia de la creación, la historia del Éxodo, son los dos eventos más referidos y más importantes en la historia y en los relatos de la Biblia. Vemos aquí, no vamos a leer todos los pasajes, pero observen cómo en el libro de los Salmos se hace referencia, dividió el mar, los hizo pasar, contuvo las aguas como un montón. Nehemías hace referencia nuevamente, tú dividiste el mar. Fíjense, 1 Corintios, Pablo también hace referencia al Éxodo. Entonces es el mismo relato que no sufrió mayores modificaciones en 1500 años, si tomáramos aproximadamente desde el tiempo del Éxodo hasta el tiempo de Pablo. Un hecho, un relato, acontecimientos muy marcados en la vida, en la historia del pueblo de Israel y en la Biblia en general. Una de las primeras cosas que desafíos que se nos presentan en nuestro recorrido es hablar acerca del Mar Rojo. ¿Cuál fue el Mar Rojo que ellos cruzaron? Porque por un lado, nuestras Biblias en castellano van a decir en Éxodo 13:18 que hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la lectura directa del hebreo, recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda, entonces diría algo así: camino de el desierto, mar de juncos, ¿sí? Y la palabra que aparece acá no es Mar Rojo, sino mar de juncos. El mar de los juncos es el nombre bíblico al mar o a la región de agua, la superficie de agua que el pueblo de Israel cruzó cuando salió de Egipto. Y entonces acá se empiezan a generar algunas dudas. ¿Qué es el mar de juncos? ¿Es el mar rojo, que sería todo esto que nosotros conocemos como mar rojo, o cuando se refiere al mar de juncos se está refiriendo a otro cuerpo de agua? Una confusión más se puede prestar cuando vemos que la palabra suf significa junco, caña o algas, y algunos piensan que esto solamente haría referencia a hierbas o vegetales de agua dulce. Entonces dicen, bueno, no puede ser el Mar Rojo porque esto es agua salada y los juncos son de agua dulce. Y el otro gran problema es que la palabra yam, que aparece acá, yam, significa literalmente cuerpo grande de agua. Es decir, los hebreos no tenían una palabra para mar, para otra para lago, otra para laguna, otra para océano, otra para río, sino que ellos a todos le decían yam. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿es posible que haya algún otro cuerpo grande de agua que contenga juncos o algas y que sea el lugar por donde ellos cruzaron y que no haya sido el Mar Rojo? Bueno, es la pregunta y el desafío para estudiar en el día de hoy. Como dijimos, la palabra suf o caña podría venir del mismo idioma egipcio que significa caña, junco o papiro. Entonces podríamos decir, bueno, tal vez no fue el océano, porque en el océano no hay cañas o papiro, sino que tendría que haber sido alguna laguna o algún lago. Sin embargo, la palabra suf, haciendo referencia al vegetal, también aparece en otros lugares de la Biblia,
donde claramente hace referencia a las algas. Un pasaje clave, por ejemplo, es el de Jonás. Cuando Jonás habla ¿no? En su oración del capítulo 2, dice: me rodearon las aguas hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Y ahí la palabra que se usa es la palabra suf. Entonces, por eso decimos que si bien la palabra suf podría significar junco o caña, también puede traducirse como alga, que sería un vegetal que se encuentra en el mar. Otro dato importante nos lo da Primera Reyes, cuando dice que el rey Salomón hizo también el rey Salomón naves en Etzion-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo o del Yam Suf, en la tierra de Edom. Esta referencia es importantísima porque Etzion-Geber, ya después lo vamos a ver bien, está muy claro que es un puerto marítimo en este lugar. Y entonces acá vemos que a este lugar, que se llama Etzion-Geber, está junto a la ribera de Elot o Eilat, en la ribera del Mar Rojo o del Yam Suf. Entonces vemos que en la Biblia a este sector, que es un brazo del Mar Rojo, se lo llama Mar Rojo o Yam Suf, y está en la tierra de Edom, que es toda esta región de acá. Entonces, resumiendo, podríamos decir que hay algunas hipótesis que plantean que el Yam Suf, es decir, cuerpo grande de agua de juncos o cañas, podrían ser algunos de estos lugares y que estos podrían haber sido algunos de los lugares donde el pueblo de Israel cruzó escapando de Egipto. Sin embargo, también podría haber sido esta zona, y también podría haber sido esta zona, había cuenta de que desde el punto de vista lingüístico de las palabras, cualquiera de ellas puede tomarse legítimamente como el Yam Suf, ¿sí? El mar de las cañas o el mar de las algas, ¿sí? La otra pregunta es ¿por qué a este mar se lo llamó Mar Rojo? ¿De dónde salió rojo? Ese nombre rojo ya viene de la cultura griega, ¿sí? Que ellos tenían una forma particular de ver los colores y la naturaleza, y bueno, dijeron que ese mar, se llamó Mar Rojo, no sé, lo verían rojo al atardecer. En fin. Acá tenemos una foto en perspectiva tomada desde el sureste, donde vemos claramente todo lo que es el delta del Nilo. Ahora vamos a verlo un poquito más. El río Nilo propiamente dicho. El Mar Rojo con sus dos brazos, ¿sí? Uno es el brazo llamado Golfo de Aqaba, o Aqba. Otro es el Golfo de Suez, y en el medio nos queda dibujada lo que se conoce como la península del Sinaí. ¿Está? Esto que tenemos acá es Arabia. Esto de acá es la zona de Madián, muy importante, Madián en la península arábica, Arabia, y bueno, en algún lugar por aquí tiene que haber estado Israel asentado. Ahora vamos a ver más sobre eso. ¿Estamos hasta acá? Cualquier cosa, por favor, activen micrófonos porque no les estoy viendo la cara a nadie, ¿sí? Bueno, esta es una foto actual para que veamos, digamos, el estudio de la geografía bíblica nos presenta varios desafíos. Uno de los desafíos tiene que ver los cambios en la geografía, sobre todo en esta zona. ¿Por qué? Porque por obra de ingeniería humana, ya fíjense, en el año 1869, se hizo artificialmente un canal que unió todas estas zonas de lagunas, de lagos que había, y generó una apertura desde el Mar Rojo
hasta el mar Mediterráneo, es el famoso Canal de Suez. Entonces, acá ya ustedes ven, el Canal de Suez que se abre hacia el Mediterráneo, es una estructura totalmente artificial, pero obviamente toda la geografía de la zona cambió. Entonces, los terrenos que antes eran inundables, ahora ya no lo son, y viceversa. También hubieron cambios en la estructura del río Nilo, porque el río Nilo tenía varios brazos, y algunos de estos brazos vamos a decir, se cerraron. Se cerraron para que ya no sea tan inundable la zona, y por lo tanto la estructura, la geografía de esta zona cambió. Otro de los problemas que tenemos es que muchos nombres, esto lo vamos a ver sobre todo como un problema importante en la clase que viene, muchos de los nombres de los lugares que se mencionan en la Biblia son nombres que se le dieron para esa ocasión o en ese momento, y son nombres que han ido cambiando a lo largo del tiempo y ya no se conservan el mismo nombre, ¿no? Entonces, un mismo lugar puede tener varios nombres y eso dificulta identificarlos. Y el otro gran problema que tenemos es que toda esta región durante muy poco tiempo estuvo bajo dominio israelí, ¿no? Con lo cual, y ahora pertenece o está bajo la influencia musulmana, árabe y musulmana. Con lo cual, todo tipo de trabajo de investigación, de búsqueda arqueológica, se hace muy difícil y en algunos lugares imposible, no solo por una cuestión religiosa, sino que esta es una zona muy, muy militarizada. Entonces, bueno, ya ustedes saben, zona militar, está prohibido entrar, y entonces hay poco trabajo arqueológico hecho, por lo menos desde el punto de vista más objetivo o desde el lado de Israel. Bueno, el Éxodo se divide en tres partes, esto lo voy a mencionar rápido porque nos vamos a dedicar más a esto en la próxima lección. Una parte inicial, que fue el escape, que es lo que vamos a ver hoy, que duró más o menos unos 3 meses. Una parte intermedia, que fue toda la preparación del pueblo de Israel, que duró más o menos 1 año y medio a 2 años, y después unos 38 años que podríamos llamar el tiempo en que Israel estuvo errante en el desierto, ¿sí? Y bueno, vamos a estar viendo un poquito todo eso. Ustedes pueden leer en Éxodo 14 un resumen que se hace de alguna manera el relato de cómo fue, de la historia de la separación de las aguas y cómo las personas, el pueblo de Israel, pudo salir de Egipto. El nombre Egipto viene a partir de 2 palabras, ¿sí? O hay varias, mejor dicho, hay varias palabras que están relacionadas con la palabra Egipto, ¿sí? Fíjense aquí en los jeroglíficos a la región del norte, que sería el Bajo Egipto, se lo conocía como la Tierra Negra, era una zona inundable, un terreno fértil, y la zona sur, que se lo conoce como el Alto Egipto, se lo identificaba más bien con esta palabra que ya habíamos visto la otra vez, Deshert, Tierra Roja, porque ya es una zona que va más desértica, ya lo que es entrando en el desierto del Sahara, ¿sí? Entonces, acá hay varias denominaciones con las cuales se reconocían, ya dijimos Kemi, Egipto propiamente dicho, y en la Biblia se lo conoce con la palabra Mitzraim. Cuando vean ahí, Mitzraim es el nombre hebreo para Egipto, y significa tierra de frontera o las dos tierras, precisamente hablando de lo que es el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Este territorio fue habitado por los descendientes de Cam, ¿recuerdan? De los cuales uno de ellos fue Cus,
otro fue Mizraim y otro fue Fut. Por eso, bueno, ven, Mizraim, la tierra de Egipto, a propósito del nombre de uno de los hijos de Cam. Bueno, ya hablamos de esto, Alto y Bajo Egipto, y como ven, la primera dinastía que conforma una unidad en esta zona, estamos hablando de unos 3100 años antes de la era común, antes de Cristo. Bueno, siempre eso es una pregunta, bueno, las pirámides, ¿estaban las pirámides o las pirámides fueron construidas por el pueblo de Israel cuando estuvo cautivo ahí? Bueno, la respuesta es no. Perdón. ¿Por qué? Porque las pirámides, que como ustedes saben, las pirámides son tumbas, ¿sí? Así que acá estamos viendo la foto de un cementerio, de una necrópolis, como se dice. Las pirámides fueron construidas más o menos unos 1000 años antes de la llegada de Israel o de Jacob y compañía. Antes de la llegada de ellos a Egipto ya estaban construidas las pirámides, ¿sí? Tienen 1000 años, son 1000 años más antiguas, vamos a decir. Y esta sería la zona, acá donde está la estrellita, esta sería la zona por donde se encuentran ubicadas las famosas pirámides de Egipto, ¿sí? Después tengo un chiste para contarles, pero para otro momento. Bueno, esta es una foto del río Nilo, un río importantísimo en esa región. Para nosotros en Sudamérica, viste, este río, no sé, puede ser como el Paraguay o el Paraná, no nos, no nos dice mucho, ¿no? Pero para ellos este cuerpo de agua es realmente una cosa extraordinaria en toda la geografía de África y de Medio Oriente, ¿no? De Arabia. Bueno, según los relatos más antiguos, tendría 7 ramas en lo que es la región del delta, y como les dije, 5 de ellas hoy ya están secas para evitar inundaciones y poder poblar y cultivar. Entonces es muy probable que todas estas ramas estuvieran vigentes en la época, y eso es lo que hace pensar a algunos que ese Yam Suf, ese cuerpo de agua con cañas que Israel cruzó, no fue el Mar Rojo en el sur, sino que pudo haber sido alguno de estos acúmulos de aguas en zonas muy inundables en aquella época. Bueno, acá vemos las obras hidráulicas de hoy en día y por qué a esta zona norte se lo conocía como la Tierra Negra. La exuberancia de Egipto ya era famosa cientos de años antes. Fíjense que dice que Lot, sobrino de Abraham, alzó los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, ¿sí? Entonces hay una comparación de la fertilidad de la zona, ¿sí? Como los judíos israelitas siempre se acordaban de esta exuberancia, nos acordábamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, es decir, una tierra realmente muy, muy fértil. El mismo Señor hace referencia a esto, y ya lo habíamos mencionado, cuando Él le dice, bueno, la tierra que yo les voy a dar no es como la tierra de Egipto, que vos tirabas la semilla y se regaba con el pie, hablando de un terreno inundable, no sumamente húmedo y fértil, sino que la tierra donde yo la llevo es más brava, y van a depender de mí, van a depender de las lluvias del cielo, lo cual tiene toda una simbología importante, ¿no? Bueno, la historia muy conocida, no le voy a dar muchos detalles, pero sabemos cómo José, después de llegar ahí como esclavo, ascendió al poder y se transformó en un primer ministro, el segundo después de Faraón. Dice que Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Panea, y bueno, le dio por mujer a Asenat, que era la hija del sacerdote, es decir que, como decimos en castellano, ¿no? En buen criollo, José pasó de perro a escopeta por la fidelidad
del Señor y por el plan que Él tenía. Y el nombre de José en egipcio querría decir algo así como Dios habla y vive. ¿Sí? Interesante. Muy bien. Hay un material que ayuda a construir la cronología, conocido como el Seder Olam o el Seder Olam Rabá. Son materiales, recopilaciones rabínicas que ya vienen de la época del primer siglo, ¿sí? Y tal vez antes. Es probable que el mismo Pablo haya podido usar este tipo de material. Vamos a decir, es una cronología hebrea, el cual muchas veces ha entrado en conflicto o en divergencia con las cronologías hechas por la historia moderna, que se ha servido mucho de los hallazgos en Egipto para reconstruir la historia antigua, ¿sí? Entonces es un material muy interesante, lo estuve analizando un poco, la verdad que es apasionante. En un momento dije, bueno, basta, sigo, porque si no me quedo un año con, nos quedamos un año en Egipto, ¿sí? Pero bueno, acá, como ustedes ven, se puede encontrar en este material antiquísimo toda una cronología que después se puede ir contrarrestando, nos puede servir para orientarnos. Fíjate que ellos dicen que más o menos cuando José tenía 30 años, se constituyó en el gobernador de todo Egipto. Tremendo. Bueno, hay mucha información sobre esto. Quién era José y quién era el faraón de aquella época. La historia de los faraones es también muy apasionante. Bueno, encontramos registros de lo que, en lo que son las pinturas y los jeroglíficos, de lo que ya se nos describe en la Biblia también, como muchos siervos y esclavos eran obligados a construir, a trabajar en el campo y también a construir en la formación de ladrillos, ¿sí? Acá vemos una pintura típica. Acá tenemos de un libro copiado también todo lo que implicaba la construcción de los ladrillos y cómo el pueblo de Israel era obligado a cultivar la paja que después también tenían que cosechar y llevar para hacer los ladrillos. Acá vemos todo el proceso. Esta es una ciudad que está hecha enteramente de ladrillos de adobe, ¿sí? No está en Egipto, pero es una ciudad moderna, ¿ven? En Yemen, totalmente construida con ladrillos de adobe. Bueno, otro gran desafío es establecer dónde estaba ubicado el pueblo de Israel. Nos dice la Biblia que Faraón le dijo a José que lleve a su padre y a sus hermanos y que lo coloque en lo mejor de la tierra, ¿sí? Entonces dice que José lo llevó y lo hizo habitar en Gosén. La palabra Gosén podría significar en hebreo terrón de barro y en egipcio inundado. Ambas etimologías nos permiten entender que era la zona norte, la zona del delta, una tierra fértil, y dice Génesis 47:11 que José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, le dio posesión en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Entonces, acá tenemos dos referencias. ¿Era la tierra de Gosén o era la tierra de Ramsés? Bueno, era el mismo lugar, era la misma región, pero acá tenemos dos referencias hacia la misma región. El problema es que la ciudad de Ramsés se construyó muchos años después. ¿Sí? Vamos siguiendo una cronología. Entonces, ¿cómo es posible que se llame la tierra de Ramsés o la ciudad de Ramsés a una ciudad que en esa época todavía no se había construido? Es lo que ya habíamos mencionado en otra oportunidad de los anacronismos convenientes, es decir, hablar de algo fuera de tiempo, pero que sirve para que todos
se ubiquen, ¿no? Los lectores futuros se ubiquen. Entonces esta podría ser una referencia. Las ciudades de Pitón y Ramsés, bueno, ellos trabajaron para construir parte de estas ciudades, las que después se llamaron Pitón y Ramsés, y esto es lo que vemos que queda hoy de esa ciudad, solamente los pies de la estatua de Ramsés. Pi Ramsés, Pi significaría en egipcio ciudad, la ciudad de Ramsés. Bueno, ¿dónde se encontraba Gosén o la ciudad de Ramsés o Pi Ramsés? Muy probablemente haya estado ubicado en esta zona, ¿sí? En esta zona. Hay un documental muy interesante que después les voy a pasar el enlace para que lo vean. Se llama El Éxodo decodificado. Es un trabajo muy, muy lindo donde hace más detalle de todo esto que hoy traigo así en forma somera para contarles, ¿sí? ¿Quién fue el faraón del Éxodo? Bueno, la pregunta sería, ¿cuándo sucedió el Éxodo? Porque a partir de ahí uno podría encontrar quién fue el faraón. No hay una fecha del todo clara de cuándo fue el Éxodo. Algunos hablan de una fecha temprana, que tiene que haber sido alrededor del 1400 años antes de Cristo. Recuerden cómo estamos contando la cronología, ¿no es cierto? Cuando contamos para atrás, entonces, si acá es el año 1 y acá es el año 2000 antes de Cristo, ¿sí? Entonces, cuanto más grande sea el número, cuanto más grande sea el número, más antiguo es. Por eso una fecha más temprana, más antigua, y una fecha más tardía en el 1200. ¿Cómo podemos calcular esto? Bueno, un material que se usa es el Seder de Olam Rabbah, que les conté, esa cronología. Otra fuente de información es la cronología de la historia egipcia, y otra fuente de información son otros datos que se nos dan en la Biblia. Por ejemplo, en Reyes se nos dice que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el cuarto año del reinado del rey Salomón, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, Salomón llevaba reinando 4 años cuando pasó lo que pasó, y eso fue 480 años desde la salida de Egipto. Es decir, que desde la salida de Egipto hasta este momento de Salomón pasaron 960 años, ¿sí? 480 años. Y la pregunta sería, bueno, ¿y en qué momento comenzó a reinar Salomón? Salomón reinó unos 960 años antes de Cristo. Entonces, 960 años antes de Cristo, más esos 480 años que se nos dice acá, nos da los 1440 años. ¿Sí? Si esta es la fecha, 1440 años, digamos, apostamos por una fecha temprana, entonces no coincidiría con esto, que es la teoría más orientada con la información que viene de la egiptología, que plantean una fecha más tardía, del 1260 a.C., que fue el reinado de Ramsés. Ellos también dicen, bueno, si el pueblo de Israel fue obligado a construir Ramsés, entonces tiene que haber sido durante el reinado de Ramsés. Pero ya explicamos que puede haber sido u otro Ramsés, o puede haber sido lo que dijimos, ese anacronismo conveniente, ¿sí? Bueno, entonces, acá mencionamos lo de los anacronismos, y también otra cosa es que la datación de la historia egipcia tiene varios fallos, con lo cual podríamos decir que no creemos que haya sido Ramsés el rey
el faraón durante aquella época, pero que sí el pueblo de Israel estuvo viviendo en la zona que después se llamó la ciudad de Ramsés. Y bueno, adherimos a esta fecha temprana, unos 1440 años antes de Cristo. Acá tenemos, como les dije, en el 960 antes de Cristo reinó Salomón, David reinó en el 1000 antes de Cristo, y si a esto le agregamos los 480 años que nos menciona Primera Reyes, entonces nos da la fecha del Éxodo para el 1440. ¿Estamos hasta aquí? Tengo dudas si todavía hay alguien. Tengo miedo de al dejar de compartir pantalla que no haya nadie. Ah, no, están todos. Estamos. Uno estudiábamos borrando todo y le dejamos. Sí. Bueno, hay mucha información. Bueno, este es el material, que después le voy a pasar el enlace. Éxodo, patrones y evidencias se llama. Es muy bueno el material, recomendado por gente académica y demás, así que creo que viene bien. Y bueno, acá él va planteando, hace unos gráficos muy lindos, todo el documental, y va planteando cómo la historia de Egipto tuvo 3 periodos: un periodo muy antiguo, que sería el periodo de las pirámides, ¿sí? Un periodo, vamos a decir, más moderno, que estaría por el 1200, y un periodo intermedio, ¿sí? La egiptología moderna, como les dije, plantea que el éxodo tiene que haber sido por esta zona. Sin embargo, eso chocaría con la cronología bíblica de lo que mencionamos ahí en Primera Reyes, de los reinados de Salomón. Con lo cual, el autor de este documental plantea que acá hay que hacer algunos ajustes, y que esos ajustes se podrían hacer si se considera que la egiptología moderna tiene baches, y que haciendo esos ajustes con los posibles baches que hay en la egiptología moderna, entonces podríamos ubicar el éxodo en esta región. ¿Por qué esto es importante? Porque si uno analiza los datos arqueológicos de esta época, no encuentra evidencias de que los hebreos hubiesen estado viviendo en esta época, ¿sí? Como que acá hay un vacío de información arqueológica si uno busca acá evidencias del éxodo hebreo. Pero si uno busca acá, sí puede encontrar datos, ¿sí? Entonces, es uno de los planteos que hace él, que lo que hay que, digamos, si los investigadores más escépticos no han encontrado tanta evidencia del paso de los hebreos por Egipto, no fue porque la historia bíblica es falsa, sino es porque se estuvo buscando en una época equivocada. Recuerden que cuando hablamos de arqueología es importante el lugar, pero también es importante la época, ¿no? Y uno puede hacer una excavación lo más nuevo va a estar más superficial y lo más antiguo va a estar más profundo, ¿no? Entonces, si excavo superficial y no encuentro datos, digo, bueno, acá no hay nada, en realidad hay que buscar más profundo. ¿Me explico? Bueno, él se lo va a saber explicar mejor que yo. Un dato interesante. Permiso, ¿ese es el documental que dijo el Éxodo decodificado o es otro? Es otro, me equivoqué yo, porque Éxodo decodificado es otro documental, el más recomendable por gente que sabe más de esto, y yo, la verdad, me pareció súper claro, es este. Se llama Éxodo, Patrones y Evidencias. Está en YouTube, después le paso directamente el enlace. Éxodo, Patrones y Evidencias. ¿Por qué? Porque después hay otros documentales que tratan de buscar una explicación científica a todo lo que se nos cuenta de las plagas, ¿sí? Y si bien
puede ser un ejercicio bueno. A veces se estira de los pelos, ¿viste? Tratando de encontrarle una explicación científica a cosas que no la tiene porque fueron milagros. Y eso pasa con el documental Éxodo decodificado. Sin embargo, Patrones y Evidencias, el hombre va por otro lado, y si bien es muy objetivo, me parece que va mucho más encaminado. Bueno, un dato interesante, volviendo al lugar, porque a partir del lugar se van a ir develando muchas otras cosas, es los descubrimientos de una ciudad llamada Avaris, que está acá, en la zona que podría corresponder a Gosén o a la zona donde vivió el pueblo donde estuvieron asentados los hebreos. La particularidad es que la ciudad de Avaris quedó sepultada bajo lo que después se construyó como la ciudad de Ramsés, ¿sí? Entonces, fíjense cómo Avaris tiene que haber sido más antigua que Ramsés, porque se levantó en el mismo lugar, pero arriba de. Entonces, excavaciones en la antigua, en las ruinas de Ramsés, no hay registros del paso de los hebreos por acá, pero sí hay registros del paso de los hebreos en los restos arqueológicos de Avaris. Esto comprueba lo que le decía hoy de lo que tiene que ver con el tiempo. El mismo lugar, pero en diferentes momentos, hablamos de 200 años, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se encontraron en Avaris es arquitectura aramea, arquitectura de casas típicas arameas, sobre todo una. Recordemos entonces que la esposa, tanto de Isaac como después de Jacob, eran ¿de dónde? De Aram. ¿Se acuerdan que eso ya lo develamos, la incógnita, el jueves pasado? Y entonces, es muy probable que una casa típica de Aram, donde también ahí vivió Jacob y demás, que se encuentre en este lugar una casa típica aramea en tierra egipcia, llama mucho la atención, ¿sí? Aparte de ser una construcción grande. Lo otro que se observó es, obviamente, estas son todas reconstrucciones computarizadas, ¿no es cierto? Sabemos que ahí son apenas restos los que quedan, ¿no? Lo otro que ellos pudieron encontrar en esta misma propiedad son 12 tumbas. 12 tumbas. 12 tumbas. Y una de esas tumbas particularmente con la forma de pirámide. Como ustedes saben, las pirámides eran las tumbas de los faraones. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hace en un pueblo o en una ciudad una pirámide en el patio de una casa? Como que no cuadra. Por supuesto que no es una pirámide majestuosa como las otras que vimos, pero es una pirámide. Y en el interior de la pirámide se halló una estatua, y sí, esta estatua majestuosa, fíjense, comparado con la altura de un hombre, una estatua grande. Las estatuas eran puestas en honor a faraones o a personajes muy, muy importantes, ¿no? Y quedan restos de esta estatua donde ellos pudieron reconstruir algo de lo que pudo haber sido el corte de cabello, que no era típico egipcio, y sobre todo quedaron restos del el tronco de la estatua, donde se observó primero este báculo típico de un gobernador o de alguien con poder, y segundo, una vestimenta colorida. Si tiene ojo de gato, cola de gato, hocico de gato y hace miau, ¿qué es? Una gata. Era ahí. Si te acordás de una canción que me cantaba mi abuela. Bueno, Era una gata, ética, pelética. Ay, perdón. Nos zarpamos. Bueno. La gata con la manchita negra en la trompa.
Bueno, fíjense, este es el resto de la estatua donde se ve claramente una vestimenta colorida. Entonces, este podría corresponder perfectamente a una estatua en honor a José, quien fue ese segundo después del faraón, a quien se honró su muerte con una pequeña pirámide, con una gran estatua en su interior, representándolo él mismo, en una propiedad que tenía otras 12 tumbas y que tenía una casa con arquitectura aramea. ¿Sí? Bueno, está muy, muy, muy sugestivo de decir que esta podría haber sido la casa de Jacob, ¿sí? Con las tumbas de sus 12 hijos y en especial de José. Todo esto se encuentra en esta localidad que mencionamos, Avaris, ubicado en esta zona. ¿Ok? Bueno, y entonces la datación de todo esto, perdón, eso se me hizo, no sé cómo borrarlo, aprendí a dibujar, ya vieron, ¿no? ¿Están viendo las Sí. rayitas que yo hago? Sí, sí. Bueno, pero no aprendí a usar la goma, así que... Control X para ir para atrás o Control Z. A ver. Control Z o Control X. Control Z. Control Z. Sí. Para ir para atrás. No, esta computadora solo lee hebreo. Bueno, bueno, entonces eso, si esto fuera así, podríamos estar datando el arribo de José y toda su familia, la de Israel, ya lo ven, en una época media y no en una época tardía, como supone la egiptología moderna. ¿Sí? Otras cosas que se encontraron en este lugar, bueno, una ciudad que creció rápidamente, se encontraron muchas tumbas, particularmente se encontraron tumbas con restos de mujeres en una proporción mayor de lo que habitualmente debería ser, lo cual coincidiría con el relato bíblico de que los niños varones eran asesinados, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto nos estaría hablando de la época de la multiplicación y finalmente algunos datos que tendrían que ver con lo de la esclavitud. Por ejemplo, el porcentaje de hombres y mujeres, lo cual era bastante atípico, y una lista que se encontró con nombres de esclavos, ¿sí? Con nombres de esclavos, nombres que eran de origen hebreo, ¿sí? O arameo, es decir, no eran nombres de esclavos egipcios, ¿sí? Bueno, esto después lo ven mejor en todo el documental. Bueno, después hay otro gran tema en cuanto a la duración de la esclavitud. Esto lo voy a dejar con un signo de pregunta porque sinceramente no lo pude estudiar a fondo, pero si bien la pregunta es, bueno, ellos no dan los tiempos como para que ellos estuvieran 430 años esclavos en Egipto. Entonces, siguiendo esta datación del Cedel Olan Rabak, podría estar diciendo de que los 400 años se cuentan desde el nacimiento de Isaac. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, ellos relacionan y dicen que, voy a leer solamente este pasaje. En Éxodo 12 dice, podría decirse, sucedió que al final de los 430 años, no me quedó corregida la traducción. Bueno, como que una de las hipótesis que hay en cuanto a la contabilidad es que el contaje empieza desde el nacimiento de Isaac hasta la salida de Egipto por mano de Moisés. Y en ese lapso entrarían bien en la cronología bíblica los 430 años. Algunos de estos
analistas de todo este recuento del Olam Rabá, dicen que el nacimiento, que la salida de todo Israel de ahí se referiría porque tanto Abraham como Isaac estuvieron en Egipto y después Jacob. Entonces, como que la salida de Israel 430 años después, en esa referencia se está incluyendo también a que finalmente todos los hebreos salieron, incluyendo a Abraham, que había tenido un paso por ahí. En fin, es un tema para analizar, pero nos vamos de mambo, así que voy cortando por aquí. Bueno, queridos, miren, son las 4 de la tarde, sé que algunos de ustedes tienen que ir a trabajar. Queda mucho material y todo es lindo, entonces no me gustaría que algunos de ustedes por ahí se lo pierda. Entonces, si les parece bien, hacemos una pausa acá y volvemos el jueves que viene con la ruta del Éxodo propiamente dicho, y si nos sobra tiempo, seguimos con la lección siguiente. ¿Les parece bien?